Buenos días, queridos compañeros, querida doctora. Bien, nos hemos reunido en esta reunión de Zoom, valga la redundancia, para realizar una pequeña entrevista con la doctora. María Salgado. La doctora María Estela Salgado Mendieta es médico cirujano de la Universidad de Zulia, en Venezuela, en el año 2000. También es especialista en psiquiatría en la Universidad Central de Venezuela en el año 2014. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario del Río desde hace 4 años. Son 10 años que ejerce la carrera de psiquiatría. Mucho gusto, doctora. Muchas gracias permitirnos esta, Mucho gusto. por permitirnos esta corta entrevista. Damos paso de lleno a las preguntas que tenemos estructuradas. ¿Puede ayudarnos con una corta explicación sobre el trastorno bipolar? El trastorno bipolar es una enfermedad mental grave en donde existen oscilaciones anímicas que van desde la euforia hasta una depresión profunda. En el trastorno bipolar, la euforia se mantiene durante un periodo de tiempo, ciclando hacia la depresión por otro periodo de tiempo. En la euforia, el paciente puede manifestar tener ideas, delirios de grandeza, puede tener gastos excesivos, todo en exceso, hacer incluso varias profesiones, varias carreras, gastos innecesarios, y pasar de un tiempo, o sea, pasar esto un periodo de tiempo hacia la depresión, en donde es todo lo contrario, hay ideación suicida, hipobulia, anedonia, o sea, deseos de no hacer nada, de no bañarse, de querer dormir todo el tiempo, bueno, o sea, todo lo contrario a lo que es la euforia, ¿no? No sé si puedo completar con algo más. Existe la bipolaridad tipo 1 y la bipolaridad tipo 2. En la tipo 1 existen episodios tanto maníacos como depresivos, en tanto que en la bipolaridad tipo 2 se caracteriza sobre todo por episodios hipomaníacos. Quiere decir que no llega, o sea, hay euforia, pero no es tan importante como la de bipolaridad tipo 1, y sobre todo se caracteriza por episodios depresivos. ¿Qué tipos de fármacos se emplean para el tratamiento del trastorno bipolar? Utilizamos estabilizadores del ánimo, esos son los principales, sales de litio, carbamazepina, oxcarbamazepina, ácido valproico, son, vamos a decir, los que más los que más necesitamos cuando el paciente tiene ya diagnóstico de bipolaridad. Pero también podemos utilizar otros fármacos porque el paciente va a tener, por ejemplo, insomnio o va a estar con agitación psicomotora, entonces podemos usar benzodiazepinas para tranquilizarlo, y también podemos usar neurolépticos como por ejemplo el haloperidol, la levomepromacina, entre otros fármacos. O sea, a veces tenemos que hacer como que el conjunto de fármacos, porque no solamente los estabilizadores nos ayudan, o sea, y sobre todo en un inicio, esperando a que haya haya resultados eutimizantes, o sea, logremos la eutimia del paciente, entendiendo también que los pacientes bipolares hacen episodios con psicosis, entonces tenemos que utilizar, por ejemplo, a veces también antipsicóticos, por ejemplo, y combinarlos con benzodiazepinas para que pueda dormir mejor, para que para los episodios de agresividad. A veces tenemos que usar, por ejemplo, diazepam en casos de emergencia, cuando llegan agitados, con agitación psicomotora. Principalmente esos son los fármacos que usamos. En la bipolaridad tipo 2, es muy frecuente que los psiquiatras utilicemos un estabilizador llamado lamotrigina, bueno, que es un fármaco estabilizador, pero específicamente para la tristeza, o sea, porque son sobre todo episodios de depresión lo que hay en la bipolaridad tipo 2 con mucha frecuencia. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los principales efectos adversos que se presentan en los pacientes según el medicamento administrado? Con las sales de litio puede haber en un inicio problemas de concentración, atención, oscilaciones en el peso. En un principio, en una primera etapa del tratamiento, puede haber pérdida de peso, pero luego aumento. De las sales de litio, principalmente tenemos que estar pendientes de que estén en rango terapéutico, siempre hacer como exámenes para saber que estén en rango terapéutico el medicamento,
Y muy importante estar pendientes del funcionalismo renal porque a la larga puede producir daño renal. Con los otros medicamentos, ácido valproico, carbamazepina, o sea, todos los demás estabilizadores del ánimo, muy importante la función hepática y los efectos secundarios que pudiesen causar, por supuesto, el daño hepático, aumento, también oscilaciones en el peso. Los pacientes siempre hay que estar revisando cómo está el colesterol, triglicéridos. Sí, sobre todo esa parte, lo que es la parte del peso se afecta. También puede producir problemas de coordinación, ¿okay? Puede producir somnolencia. Yo creo que eso principalmente, problemas gastrointestinales. Produce muchísimos efectos secundarios, pero principalmente los que te acabo de mencionar. ¿Cómo se manifiesta la esquizofrenia en los pacientes? Generalmente llega a mi consulta es la paranoide, pero en sí la esquizofrenia se manifiesta por alteraciones en lo sensoperceptivo, cognitivas, o sea, alteraciones conductuales. El paciente puede manifestar que lo están persiguiendo, o sea, ideas de persecución, delirantes, por supuesto, puede manifestar que le están hablando a través de la radio, de la televisión, puede manifestar que está hablando de pronto incoherencias, puede tornarse agresivo, ahí está la parte de comportamiento, la parte conductual, y bueno, puede tener comportamientos bizarros, como por ejemplo la coprofagia, puede comer heces, ejemplo, ya en otros tipos de esquizofrenia más avanzados. Pero por lo general, o sea, lo que existe es ideación delirante, alucinaciones, sobre todo de tipo auditivo, o sea, es lo más importante. Puede haber interceptación del pensamiento, fuga del pensamiento, o sea, como si algo, siente como si una entidad le roba el pensamiento, o más bien le introduce un pensamiento que no le pertenece. Y bueno, básicamente eso. Por supuesto que los pacientes esquizofrénicos son bastante inteligentes, pero por todo esto, el tratamiento que reciben, a la larga puede haber un deterioro cognitivo también. Puede ser peligroso, o sea, también para el entorno y para él mismo, porque si tiene una voz, si la voz que está escuchando le dice mátate, por ejemplo, este paciente pues puede matarse o puede matar a otra persona bajo el estado de psicosis, o sea, si está en un episodio psicótico. Doctora, además de los medicamentos que se le administran, ¿cuáles son los más comunes que se pueden utilizar en esta patología? Los antipsicóticos ya los más recientes, ¿no? Ya tratamos de no utilizar tanto los que producen los efectos secundarios molestosos, como son los síntomas extrapiramidales, que es, por ejemplo, que el paciente se siente como acartonado, hipersalivación, el paciente puede tener disquinesias, o sea, como movimientos en los labios. Entonces ahora existen los de la última generación, los de la nueva generación, que son los antipsicóticos atípicos, los cuales está por ejemplo la risperidona, la quetiapina, por ejemplo, son bastante utilizados y producen menos efectos secundarios en los pacientes, aunque no hay que subestimar, por supuesto, el uso de haloperidol, se usa por ejemplo, de levomipromacina, que se utiliza sobre todo, que esos son los más antiguos, por así decirlo, los utilizamos sobre todo en emergencias, ¿no? O sea, cuando el paciente va llegando, que está muy agitado, que no podemos usar tal vez tabletas en ese momento, sino que tenemos que colocarle por vía endovenosa o por vía intramuscular para sedarlo. Entonces utilizamos más que todo los antipsicóticos, no de la última generación, sino los más antiguos. Y ya que el paciente esté estabilizado, pues utilizamos los de segunda generación, en donde te nombro, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? La risperidona y la quetiapina, por ejemplo, que son bastante utilizados en la terapia, en la consulta. Ya, y además del tratamiento farmacológico, ¿qué otro método se puede utilizar para la pronta mejoría del paciente? Lo primero, o sea, lo más importante es la conciencia de la enfermedad, tanto el paciente como los familiares sepan que esto no es brujería, que esto hay un desequilibrio a nivel cerebral, o porque muchas veces vienen con algunas creencias
Primero pasan por una fase de negación, no es fácil, no es una enfermedad fácil ni para el paciente ni para los familiares. Entonces es muy importante la conciencia de enfermedad. Una vez que ya el paciente acepta o entiende que tiene esquizofrenia y los familiares, es importante el apoyo familiar, grupos de ayuda, tal vez también trabajar el apego al tratamiento, que el paciente entienda que esto es un tratamiento a largo plazo, que no puede dejarlo, y a fin de evitar recaídas, o sea, el apego al tratamiento, la conciencia de enfermedad, el apego al tratamiento y fortalecer el insight, o sea, que los familiares sepan cuáles son los síntomas, que cuando ya empiece a hablar solo el paciente o de pronto empieza a tener ciertas conductas llamativas, no esperar a que se agrave todo esto para buscar al psiquiatra, sino que rápidamente buscar ayuda, ¿ok? A fin de que el paciente tenga que tener internamientos innecesarios, por ejemplo. Utilizar, por supuesto, terapias de apoyo para los familiares, porque es desgastante, o sea, es bastante fuerte. Y, por supuesto, para el paciente, el reconocimiento de los síntomas, terapia cognitivo-conductual, o sea, hay algunas terapias que pueden ser de utilidad, pero no cuando el paciente esté, por supuesto, en agitación o en crisis, sino ya cuando esté en una rehabilitación avanzada, por así decirlo, o sea, que ya los fármacos hayan hecho su efecto. En un principio el paciente cree que está realmente siendo perseguido, que esas voces son reales, pero ya cuando él está en una fase más avanzada, él se va a dar cuenta de que los fármacos empiezan a hacer en él ya la remisión de los síntomas y que entonces sí puede cambiar su vida, puede tener una mejor calidad de vida con el apego al tratamiento. ¿Cuáles son los efectos secundarios que recibe el paciente después de ser medicado? Bueno, al igual que el paciente bipolar, que también puede utilizar neurolépticos, bueno, con los esquizofrénicos incluso podemos usar también estabilizadores del ánimo, porque a veces están muy agresivos, ejemplo. De igual manera, tenemos que utilizar neurolépticos, los cuales, como les expliqué en el trastorno bipolar, los cuales pueden producir síntomas extrapiramidales, acaticia, que es una inquietud subjetiva del paciente, o sea, es una necesidad de estar moviendo las piernas, también el síntoma de la rueda dentada, o sea, que tú le mueves el brazo y el paciente tiene una rigidez importante, de pronto la lengua se le tranca, por así decirlo, hipersalivación, ¿ok? Y bueno, algunos movimientos en la boca, como de chupeteo, o sea, como hacer esto, o sea, este movimiento, pueden ser algunos de los síntomas que principalmente presenten por los efectos secundarios. También puede haber, por ejemplo, con el uso de risperidona, puede existir amenorrea o, por ejemplo, galactorrea. Entonces, bueno, también hay que revisar que estos síntomas no existan para poder continuar con esa medicación. Puede también decir que eso es veneno y no quererse tomar los fármacos, entonces es un poquito complicado. Para eso también contamos con fármacos de depósito, por ejemplo, haloperidol del depósito, que se coloca cada mes, cada 24 días, por ejemplo, a algunos pacientes para evitar tener que estar lidiando con el tema de la medicación oral cuando son pacientes que tienen poca conciencia de enfermedad, cuando es una esquizofrenia muy, muy importante. ¿Qué es la depresión y cómo se manifiesta? Bueno, la depresión es una enfermedad importante, también una enfermedad afectiva, en donde el paciente está con el ánimo muy bajo, o sea, como criterio importante, que se mantiene este periodo, pero depresión tiene que ser un periodo no menor a 2 semanas en donde el paciente presente manifestaciones importantes, tales como pérdida de peso, ¿ok? O sea, oscilaciones en el peso, generalmente es pérdida de peso importante, no poder dormir, no querer bañarse, no querer trabajar, no querer hacer nada, y sobre todo pensamientos autolíticos, o sea, suicidas, están muy presentes. Entonces, bueno, básicamente eso es la depresión. O sea, es una tristeza muy profunda, por así decirlo, pero algunos pacientes depresivos ni siquiera lloran. O sea, no se imaginen que o sea, el término depresión es tristeza, porque la tristeza sí es susceptibilidad. El paciente deprimido
de pronto puede llorar, pero generalmente no es la manifestación que más preocupa, a veces no está presente. Hay, por supuesto, niveles de depresión, ¿no? Leve, moderada, grave. Pero yo les estoy hablando más que todo de la grave. Cuando es grave, puede haber incluso psicosis, o sea, puede haber depresión con síntomas psicóticos, con síntomas tipo de esquizofrénicos, pues, o sea, de forma, se puede confundir con esquizofrenia. Y lo que pasa es que más bien en esquizofrenia hay como un aplanamiento afectivo, y, o sea, el paciente está como un robot, como si no tuviera emociones. En cambio, el depresivo más bien, o sea, está ensimismado, está muy triste, pero muchas veces parece realmente como una persona vegetal, o sea, está chiquitito, o sea, no se mueve y hay lentitud psicomotora. Entonces, en la depresión grave hay la clasificación de con o sin síntomas psicóticos o con o sin ideación suicida. En la depresión moderada, con o sin síntomas somáticos, porque los pacientes con depresión moderada generalmente están con una tristeza no tan profunda, no hay ideación suicida, y pues la depresión leve que es más rehabilitable con psicoterapia, se coloca algo para dormir, porque no puede dormir, pero no necesariamente en la depresión leve tenemos que usar psicofármacos, o sea, puede ser perfectamente con algún tipo de psicoterapia que puede salir adelante el paciente. ¿Cómo se puede emplear el tratamiento farmacológico para los síntomas que presenta el paciente? Utilizamos antidepresivos, o sea, eso principalmente es el fármaco, y muchas veces combinamos con benzodiazepinas, porque en un inicio, sobre todo, Sí. acuérdense que los fármacos que utilizamos actualmente, porque los tricíclicos a veces traen problemas, sobre todo en pacientes cardiópatas, pero actualmente utilizamos los inhibidores selectivos de la recaptura, por ejemplo, porque hay diferentes tipos de depresión. Hay depresión en donde el paciente lo que más está afectado es el sueño. En ese caso pudiésemos utilizar la mirtazapina, ¿no? Que tiene mayor función en lo que es, o sea, causa sedación, ayuda con el estado de ánimo y bueno, tenemos el efecto sedativo, entonces lo pondríamos en la noche. Hay algunas depresiones en donde hay mucha inhibición psicomotora, o sea, el paciente está muy chiquitito, por así decirlo. En ese caso utilizamos la venlafaxina, que es más activador. Pero acuérdense que todos estos fármacos no hacen efecto tan rápido, ¿ok? O sea, por lo menos tenemos que esperar unas 2 o 3 semanas para que el paciente se active, por así decirlo, para empezar a ver mejoría. En ese mientras tanto tenemos que ayudar con algunos fármacos tipo benzodiazepina en las noches para que el paciente pueda dormir mejor y por supuesto bastante apoyo y psicoterapia porque durante ese proceso el paciente se va a seguir sintiendo mal. ¿Qué fármaco vamos a elegir? Todo depende de la edad, depende de si es un primer episodio, o sea, realmente depende de muchos factores, y sobre todo es muy importante ver la respuesta del tratamiento si es que tienes familiares que han tenido depresión. Por ejemplo, no, yo tengo una mamá depresiva que salió adelante con sertralina, entonces sertralina sería nuestra primera opción, a menos de que haya alguna contraindicación. Pero de resto, o sea, quiero que sepan que la respuesta a los tratamientos también es hereditaria, también es genética. Entonces uno siempre, en los antecedentes familiares, es importante preguntar por eso, qué familiares si han tenido familiares con depresión, si han tenido familiares bipolares, porque a veces la depresión no es una depresión, sino que es una bipolaridad tipo 1 o 2, tal vez tipo 2, y a lo mejor estamos usando antidepresivos y lo que tenemos que usar son fármacos eutimizantes, o sea, estabilizadores del ánimo, junto con el antidepresivo, por supuesto. Y las respuestas a tratamiento. Si es un primer episodio, bueno, uno revisa los síntomas, coloca el tratamiento, pero si es un segundo episodio, por ejemplo, bueno, ¿cómo te fue en el primer episodio con tal fármaco? Si hubo una buena respuesta, pues volvemos a colocar el mismo fármaco. Si dicen no, hubo una respuesta parcial, entonces intentamos hacer otras combinaciones. Entonces, bueno, todo va dependiendo. Por eso es que los pacientes cuando están muy malitos deberían de estar internados o sea, en un tiempo no menor, o sea, un tiempo de aproximadamente 3 meses, porque los psiquiatras vamos haciendo titulaciones y combinaciones que no podemos hacer tan rápido, tenemos que esperar unas 2 semanas para ir titulando, porque tenemos que esperar a que el antidepresivo haga su total efecto. ¿Qué efectos se dan en el paciente una vez administrados los medicamentos? Bueno, depende de qué fármaco estemos utilizando.
pero por lo general los pacientes lo que manifiestan es somnolencia, hipersomnia, o sea, andar con sueño en el día. De pronto pueden manifestar desconcentración, falta de atención. Algunos pueden tener dolor de estómago, o sea, pueden tener gastralgia, y entonces, bueno, en ese caso utilizamos algunos antidepresivos que ahora que son dosificados en 24 horas, ¿ok? Son de dosificación progresiva y causan menor impacto a nivel gastrointestinal, por ejemplo. Bueno, ahorita hay muchas opciones terapéuticas y cada vez salen antidepresivos con muchísimo más cómodos, con menos efectos secundarios, ¿no? Algunos pueden manifestar, o sea, algunos fármacos pueden causar más bien como exaltación del ánimo, pero exagerada, irritabilidad. Entonces, bueno, tenemos que ir bajando las dosis si eso sucede, ir titulando poco a poco. Pueden producir taquicardia, sudoración, o sea, todo depende del antidepresivo que uno esté utilizando, boca seca. Por ejemplo, fluoxetina en algunos pacientes puede producir, por ejemplo, aumento de volumen de los labios, o puede haber también, que eso es ahí sí es una emergencia o sea, de llevar al paciente para colocarle un tratamiento que revierta el efecto, o sea, o colocarle hidratación, porque sí puede producir edema de glotis, por ejemplo, ¿no? Es muy raro que eso suceda, pero sí puede producir edema de glotis o aumento, sobre todo si el paciente te dice, no, se me están hinchando los labios, o sea, me siento extraño, o sea, con los labios hinchados, estoy con fiebre y siento dolor de garganta, eso es una urgencia psiquiátrica, o sea, en el caso de fluoxetina, por ejemplo, que es un gran fármaco, o sea, es un muy buen fármaco, hay que retirarlo. Esto que te acabo de decir se produce en muy pocos casos, es muy extraño. Yo, por ejemplo, siempre trato de empezar con mini dosis, por si acaso, o sea, probando que el paciente no sea alérgico, y ver qué tanto tolera, porque precisamente para el apego al tratamiento, el paciente se tiene que sentir cómodo, en un inicio, porque si no sale corriendo, por así decirlo, si una vez siente que ya los fármacos le sedaron, o por lo menos hay algunos fármacos que pueden producir insomnio en un inicio. Entonces, bueno, uno va combinando con benzodiazepinas precisamente para la primera semana, que es a donde más molestan los efectos. ¿Qué se conoce sobre la drogadicción, doctora? Bueno, actualmente se conoce como farmacodependencia, ¿no? Que es cuando una persona depende y tiene síntomas de abstinencia luego del consumo o la introducción de una sustancia química. O sea, puede ser alcohol, puede ser cocaína, cannabis, bueno, metanfetamina, cualquier tipo de sustancia. O sea, es una dependencia no solamente a nivel físico, o sea, por los síntomas de abstinencia, sino también puede haber una abstinencia psicológica, sobre todo con cannabis. Pero bueno, actualmente no se le llama drogadicción, sino farmacodependencia es el último término. Pero bueno, es eso, es que es aquella persona que luego del consumo de una sustancia presenta manifestaciones de abstinencia y necesidad de volver, o sea, ese impulso y ese no poder parar de un determinado consumo de alguna sustancia. Eso es básicamente la farmacodependencia, ¿no? La drogadicción, como se le llamaba anteriormente. ¿Cuál sería un tratamiento farmacológico para contrarrestar la drogadicción? Utilizamos, por ejemplo, porque estos no causan dependencia, podemos utilizar el topiramato, también es bastante utilizado en pacientes con farmacodependencia. El topiramato es un medicamento que utilizan los neurólogos para tratar la migraña, pero en psiquiatría lo utilizamos como un antiimpulsivo, como un antideseo de consumo, ¿ok? Podemos utilizar quizás por un breve periodo el lorazepam, sobre todo de las benzodiazepinas, el lorazepam, que es de acción corta, no tiene interacción, no causa mayor problema a nivel de hígado. Entonces, bueno, en un inicio podemos usar benzodiazepina, pero por lo general nos mantenemos luego con por ejemplo, con neurolépticos, o sea, tipo quetiapina, podemos utilizar estabilizadores del ánimo, porque no, siempre
que el funcionamiento hepático esté bien, podemos usar estabilizadores del ánimo. Por ejemplo, no va solito, sino que es parte de un paciente que es bipolar, o que es esquizofrénico, o que es muy ansioso, entonces tenemos que hacer una combinación de fármacos. Estabilizadores del ánimo, neurolépticos, y rara vez utilizamos benzodiazepinas, insisto, porque estos son fármacos que luego ellos pueden ver, no sé, o sea, estoy hablando tanto del alcohólico como de otras drogas, o sea, de otras sustancias que causen adicción. El paciente puede entonces también hacer adicción a nuestros fármacos. Tenemos que tener cuidado que no le encuentre el gustito, o sea, utilizar fármacos que el paciente no utilice luego como ganancia secundaria y decir, bueno, la benzodiazepina tipo clonazepam, alprazolam, me causa o sea, en altas dosis yo me siento como drogado. Entonces, por eso casi no usamos las benzodiazepinas, por ejemplo. Ya, y aparte del tratamiento farmacológico, ¿qué otro tipo de técnica o terapia se puede utilizar con el paciente? Bueno, eso depende de cada terapeuta, pero lo primero es las terapias de apoyo, tanto al grupo familiar como al paciente. Si es un paciente alcohólico, ejemplo, bueno, también existen grupos, ¿no? Para la rehabilitación, charlas, psicoeducación, y saber sobre todo de dónde viene este problema, o sea, dónde empezó, si es también hereditario, porque también la drogodependencia o la farmacodependencia también es hereditaria. No, mira, sabes que yo tenía un tío que consumía alcohol o tenía un abuelo, y muchas veces es una comorbilidad de otras patologías, ejemplo, trastorno límite de la personalidad, los límites son muy impulsivos, inventan mucho, les gusta probar cosas para ver qué se siente, les gustan grandes emociones. Entonces, bueno, el trastorno límite a veces consume sustancias. También personas dependientes, con rasgos dependientes de personalidad pueden caer en alcoholismo. Pacientes bipolares cuando andan expansivos o tal vez como ya una forma autodestructiva, empiezan a consumir alcohol porque ya se dejan pues como que llevar. O sea, como que se ponen en modo yo que pierdo. Entonces no siempre es solamente la drogodependencia solita, sino también va acompañada de otras comorbilidades que hay que revisar. O sea, primero es tratar la causa primaria, lo que llevó al paciente a la farmacodependencia. Y muchas veces, insisto, hay factores hereditarios, hay factores psicobiosociales, o sociales, o sea, entornos en donde, por ejemplo, el paciente fue abusado, el paciente fue maltratado, todo eso va sumando para que el paciente entonces busque refugio inadecuado, refugios emocionales, como el tabaquismo, el alcoholismo, y bueno, pare de contar con las demás sustancias que pueden ir empiezan a veces, qué sé yo, fumando, luego empiezan generalmente con el cannabis, luego quieren experimentar más y así van creyendo, ¿no? Hasta llegar a sustancias más importantes, ¿no? Y después es la combinación de múltiples drogas. Pero bueno, se puede utilizar terapia cognitivo-conductual. Generalmente estos son pacientes que vienen con un pensamiento caóticos, catastróficos, o sea, con distorsiones cognitivas, o sea, hay que trabajar mucho lo que es la parte mental, la confrontación de esos pensamientos, es que yo no sirvo para nada, o de pronto a mí nadie me quiso porque mi papá me abandonó, entonces, bueno, hay pensamientos que son como dicotómicos o maximizados, catastróficos, entonces hay que trabajar todo eso en terapia, una terapia por lo menos de 3 meses, la cognitivo-conductual, que es la que yo manejo, y bueno, ir tumbando esos pensamientos, el rescate de la autoestima, el paciente deja de creer en sí mismo, piensa que no puede salir de ese hueco, hay pérdida de la dignidad, como que ya me han visto tirado en el piso, borracho, entonces todo eso hay que trabajarlo en el rescate de por supuesto, la salud emocional de nuestros pacientes que cayeron en esta situación. ¿Cuáles son los efectos que producen los fármacos en el tipo de paciente? Bueno, lo que nosotros necesitamos es que el paciente no tenga síntomas de abstinencia, o sea, que el paciente sienta una disminución del deseo del consumo. Eso es básicamente lo que nuestros fármacos hacen, contrarrestar el deseo del consumo.
Entonces, bueno, con una que también estamos usando drogas, pero en este caso, pues son drogas que van a poderse quitar cuando ya el paciente haga psicoterapia, pero básicamente evitar que el paciente tenga agitación psicomotora, ganas de salir corriendo, porque a veces corren, van, o sea, dicen que no aguantan los deseos de consumir, tienen sueños de consumir alcohol, por ejemplo, y bueno, o sea, básicamente lo que va a hacer es, o sea, lo que estos fármacos lo que hacen es contrarrestar el impulso del paciente, los deseos y la necesidad del paciente de depender de X sustancia, o sea, de alguna de las sustancias que esté consumiendo. Eso es lo que van a hacer nuestros fármacos. Contrarrestar el deseo y disminuir los síntomas de abstinencia. Queremos agradecerle por permitirnos entrevistarle. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. Queremos darle las gracias por este espacio que nos ha brindado para conocer sobre los fármacos. Muchas gracias a ustedes por la confianza de haberme escogido para esta entrevista. Y bueno, estoy a la orden cualquier otra que sea necesaria. Fue un placer conocerles, que les vaya muy bien, mucho éxito en la carrera. Y bueno, espero que alguno se anime a la salud mental, ¿no? A la psiquiatría.